Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Saludamos a todos aquellos que están conectados a la comunidad Llama de Fuego para las Naciones, sede Paipa, y sabemos que hemos venido aprendiendo una serie acerca de la carta de Timoteo, donde nos ha enseñado de cómo nosotros debemos prepararnos como siervos, como hijos, y ser nosotros una fuente de bendición para otros que aún no les ha llegado a la verdad. Pero por misericordia, alaba al Padre, a nuestro Creador, llega la verdad a nuestros corazones. Entonces, es cada día de creer con emuná, y a medida de que nosotros creamos, así mismo el Padre se nos revelará a mi vida y a nuestro corazón. Entonces, hoy vamos a seguir con la carta de Timoteo y vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 3. Hemos venido conociendo este puerto, esta ciudad, este territorio de Éfeso, donde vemos que espiritualmente la maldad y el libertinaje era fatal, ¿sí? Espiritualmente era muy fuerte a lo que Timoteo se iba a enfrentar, donde habían judíos y gentiles y estaban haciendo sectas, lugares de reunión donde había permisidad al pecado, mucho libertinaje. Decían que conocían Torah, muchos a veces dicen conocer Torah o conocer la Biblia, pero cuando dejan de entrar en el pecado, dejan de entrar la caballería y el libertinaje. Y algo que el Padre nos ha enseñado es que debemos de morir al pecado. ¿Quién nos separa de la presencia del Eterno? El pecado. Entonces, ¿era una ciudad corrompida? Sí. ¿Espiritualmente fuerte? Sí. Entonces, hoy en día vemos que lo único que nos puede separar de la gloria del Eterno y perder nuestra salvación, porque la salvación no está segura hasta el día que se cierren nuestros ojos y estemos en el día con el Padre. De resto, tú constantemente vamos a pelear la salvación. Nadie, el ser humano, nadie puede decir que en vida ya puede ser salvo. ¿Por qué? Porque hasta el último día que se nos cierren nuestros ojos, hasta el día que el Padre toque la trompeta y nos toque ir a cuentas, ese día vamos a saber si somos salvos o no somos salvos. Mientras tanto, va a haber una guerra espiritual. Una guerra espiritual como Éfeso, donde vamos a estar llenos de maldad, prostitución, envidias, egoísmos, murmuraciones, chismes, donde siempre vamos a estar en esa lucha constantemente. Pero entonces, ¿cómo vamos a permanecer en ese sistema, pero no ser de ese sistema? Cuando yo dejo que el Padre obre en mi vida, cuando yo permito que el corazón realmente está siendo instruido por el Eterno, andando en santidad, siendo y caminando del sistema, pero no siendo parte del sistema. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el oído de llevarlo a nuestro corazón todas sus palabras y ponerlas en práctica y ser diferentes a ellos. Cuando ser diferentes a la ciudad de Éfeso, y Éfeso es lo que estamos viendo hoy en día, libertinaje. A lo bueno le dicen y a lo malo le dicen bueno, ¿cierto? Para poder tener contentos a muchas personas y justificar su pecado y su maldad. Entonces, imagínate, judíos y gentiles en ese tiempo, personas que conocían Torah, que se reunían, aceptaban mucho pecado. Por ejemplo, adulterio, fornicaciones, envidias, avaricias. Se preocupaban más por lo suyo, por la avaricia más por mi necesidad que por la necesidad de los otros. Entonces, con todo esto, el Padre que está queriendo buscar corazones puros y sinceros. ¿Sí? El Abba está buscando corazones que amen al Eterno por encima de todo. Mi hermano, ¿sabe qué es amar al Eterno por encima de todo? Dejar todo, morir a todo. Entonces, cuando decimos eso, esto no es para muchos, porque a muchos les va a costar morir. Muchos les va a decir, entrego una cosa, pero no entrego la otra. Entrego esto sí, entrego esto no. Pero el Padre, cuando dice amar al Padre sobre todas las cosas, es morir a todos. Pero uno muere al otro día, todas las cosas. No, tiene que haber un proceso de despojarnos de ese viejo hombre. Porque morir
digamos, digo, creo en el eterno hoy y muero ya todo y mañana ya estoy. No, porque nosotros somos una naturaleza caída. Nosotros somos tierra, barro. Somos débiles. Somos que nos podemos quebrar por cualquier cosa muy fácil. Pero el Padre, aún así, el Padre cree en nosotros. Entonces, algo, primeramente, diga que está al lado tuyo. Tenemos que vernos como el Padre nos ve a nosotros. Porque si nos vemos nosotros literalmente bajo nuestra naturaleza, decimos, yo no doy nada por esa persona. Pero el Padre ve lo más allá, lo más profundo y cree en ti. Que con el tiempo de ti va a ser un gran hijo, un gran siervo y un buen canal para otros. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad de vernos como el Padre nos ve, comenzamos a vernos diferentes. Pero si nosotros nos vemos bajo nuestra naturaleza humana, nadie va a dar un peso por ninguno de nosotros. Nadie. Pero el Padre nos ve con ojos de amor y misericordia. ¿Para qué? Porque el Padre tiene un propósito contigo. Dile que está al lado. Si tú aguantas el proceso, si tú aguantas la formación, si tú aguantas la disciplina, el Padre tiene un propósito contigo. Entonces, cuando el Padre, porque está buscando corazones puros que le amen al Eterno, para llevar las tiernas instrucciones, las Besorá. Las Besorá, ¿qué son? Las nuevas de salvación. Muchos llevan las nuevas de salvación. Hoy en día, si nos pusiéramos a mirar en el mundo, o sea, a nivel mundial, de muchas iglesias, de millones de iglesias que hay, muy pocas hablan del arrepentimiento. Una buena, sana doctrina nos lleva a uno a arrepentirse y a cambiar su vida llena de pecado por una vida en santidad. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino y verdadero. O sea que el verdadero hombre y siervo de Dios lleva a despojar al mundo, no a justificar y no a limpiar su conciencia, sino a llevar una vida diferente. O sea, que mueren a ese viejo hombre en totalidad, solo por agradar a la Eterno. Entonces, aquí vamos a ver que no importa la posición ni el cumplimiento, no importa la posición de lo que él está cumpliendo, porque a veces, ahora hoy en día los pastores andan con escoltas, ahora en día los pastores andan, para tener una cita con el pastor, mejor dicho, eso toca hacer, mejor dicho, sacar cita, ¿sí? Y algo que hemos visto que el pastor huele a pueblo. Tiene que oler a pueblo, tiene que conocer a su pueblo, tiene que estar con el pueblo, tiene que convivir y conocer al pueblo. Pero yo como hoy en día los pastores andan escoltados, cita previa, los que diezman más van en la parte de adelante, ¿cierto? Y muchas cosas que hemos visto hoy en día y se ha perdido ¿qué? El propósito, que es llevar un arrepentimiento y una restauración al alma. Entonces, en Éfeso muchas veces estaba pasando así. Todo eso estaba a lo que él se iba a enfrentar Timoteo. Entonces, en este capítulo vamos a aprender cuáles son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que el Abba necesita para mi vida y para cada uno de nosotros? El que anhela, oigan bien, el que anhela servir al Eterno. O sea que el Padre es impuesto por el Padre que el Padre lo llama y usted tiene que servir. No, el Padre le coloca que sea porque a usted le nazca de corazón de servir. Si usted le nace servir, usted va a recibir estos requisitos hoy y va a decir, y me va a proponer ese Padre, yo quiero ser esa persona diferente, yo quiero servirte. Porque necesita personas confiables, personas que le amen. Desde el más pequeño hasta el más grande de la comunidad. No, porque cada uno de nosotros el Padre nos llamó en algo específico. Ahora, tú ya sabes para qué fuiste llamado, cuál es el propósito que el Padre te ha enviado. Ya le has orado, ya le has clamado, ya has ayunado, porque el Padre tiene que revelarte cuál es tu llamado y cuál es el propósito. ¿Por qué el Padre decidió venir, que me enviara a esta tierra? Porque va a ser hijos, a reproducirnos y a morirnos. O sea, nació, creció, se reprodució, llegó a viejo, se murió y lo lloraron
Y a los 3 meses, oiga, Julianito de tal se murió hace 3 meses, ya 1 año, 2 años, oiga, sí 5 años, ¿no? Pero no dejó una huella, no dejó nada, sino fue caminante por este mundo. Pero qué bonito es saber a qué fuimos nosotros, a qué vinimos a este mundo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es mi llamado? Y eso, para, digamos, los que están comenzando, eso es algo muy bonito de decir, oye, padre, ¿para qué viste? Yo, o sea, vine solamente a ser papá, a trabajar, a hacer tesoros, los que hicieron tesoros, tengo 3, 4, 5, 6, 20, 200 cabezas de ganado, y cuando se murió, le dejaron con el vestido más viejo, el ataúd más barato, y donde no toque pagar tanto arriendo, porque hasta para morirse toca pagar arriendo, allá no es cuando uno tiene que, ¿cierto? O comprar el huevo, ¿cierto? Para que no salga tan caro. Entonces, sino es dejar una huella en esta generación y decir, aquel hombre fue un hombre sabio, aquel hombre marcó la diferencia, aquel hombre se levantó y rompió cadenas, habló del Eterno y así trajo aún a otros libertad. Qué bonito, ¿cierto? Dejar una huella bonita, pero se necesita de un sacrificio para que usted lo recuerden por un buen siervo, por una buena familia, un buen hogar, pero eso no se lo gana de la noche a la mañana, sino eso es con el tiempo y con dedicación y sacrificio. O si no, el que más lo llora, lo llorarán por ahí 1 año, ¿cierto? Y ya después, ¿qué pasa? El ser humano se olvida de eso y lo olvida de la vida que la vida sigue. O sea, nosotros no somos indispensables, la vida sigue. Entonces, algo que sí debemos de decir, Padre, yo anhelo servirte para dejar una huella a mi generación y a los que me rodean. O sea, ¿cuál es el propósito y para qué fuiste llamado? Pregúntate eso. Y si no, órale al Eterno, que con el tiempo el Padre se te revele a tu vida y a tu corazón para qué fuiste llamado. Entonces, vamos a comenzar en el versículo 1. Capítulo 3, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice en la Valera, buena obra de ser. Si alguno anhela obispado, dice, el oficio que Pablo describía de liderazgo, la cultura que nos ha dado una idea muy particular de lo que es liderazgo, y ahora hablamos de una palabra obispo, ¿sí? Nos habla de una palabra obispo. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Esta palabra viene del griego. Recordemos que la carta de Timoteo fue escrita en griego. Entonces, esta palabra en la antigüedad a muchos les decían obispos. ¿Qué significa obispos en griego? El que vigila, o un vigilante. Si vamos al diccionario de Strong, en el griego, sabemos que tenemos 2 diccionarios, griego y hebreo. En el griego, 1985, dice que es oficial de creyentes o cargo general de una comunidad, literalmente de lo que está hablando. Pero vamos a mirar ahora qué también significa esta palabra de obispo. Cuando estamos hablando en Éfeso, en la antigüedad se conocían como obispos. Ahora, hoy en día, ¿cómo se conocen? También se conocen como sacerdotes, o sea, estamos hablando sacerdotes en el tiempo hebreo también. Anciano, pastor, líder, autoridad, vigilante, administrador, inspector y guía. Entonces, la palabra obispo, esto también significa sacerdotes, ancianos, pastor, líder, autoridad, vigilante, administrador, inspector y guía. Entonces, vamos a ver una serie de textos, y me van a ayudar cada uno, una serie de textos donde vamos a encontrar ancianos, pastor, líder, autoridad en una palabra. Pero no se les olvide que la palabra obispo viene del antiguo y viene del griego. Pero vamos a mirar qué también significa en lo hebreo. Entonces, Albertico, 1 Pedro 2:25. Olga, Hechos
20 del 28 al 31. Hechos 20 del 28 al 31. Cristian, primera de Pedro 5 del 1 al 4. Valentina, Santiago 5:14. Leandro, Hebreos 13:17. Y Andrea, Hebreos 13:7. Entonces, aquí vamos a mirar dónde encontramos la palabra obispo, anciano, líder, autoridad, vigilantes. ¿Qué dice primera de Pedro 2:25? Dice la palabra: porque ustedes andan descarriadamente como ovejas, pero ahora han retornado al pastor y guardián de sus almas. Pastor y guardián encontramos aquí. Pastor y guardián. Entonces, vemos acá muy claramente lo que encontramos en la palabra pastor y vigilante. ¿Qué dice Hechos 20, 28, 31? Dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Yahweh, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerde los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. O sea que aquí estamos hablando de pastores y el que vigila otra vez, ancianos, ¿cierto? Que cuida a su pueblo. O sea, miren la responsabilidad que tiene. ¿Listo? Digamos, primera de Pedro 5 del 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ancianos. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Yeshua, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Elohim que está entre vosotros. Cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, gracias, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Oigan bien. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que primero nos está hablando de ancianos. Se preguntarán, ¿un anciano? O sea, el anciano es el que lleva canas en la congregación y hay que sujetarnos. No. Anciano es la persona que comienza desde aún muy temprano, puede ser un joven, un anciano, pero en sabiduría. ¿Sí? No es que, ya tiene 70, 60, 80 años, hay que sujetarnos a él. No, sino el anciano es aquel que da ejemplo. Ese es el anciano. Porque qué bonito, yo compartía con alguien, qué bonito es, digamos, uno tener 20 años, 25 años, pero tener la experiencia de un anciano de 80, 75 años. ¿Usted cree que va a cometer los mismos errores? No va a cometer. O sea, ¿y quién da esa sabiduría? El Padre. El Padre le da esa sabiduría a jóvenes de 20, 25, 30, 35 años. Y son jóvenes, ¿cierto? Entonces, el anciano, aquí vemos otro sinónimo, el anciano es aquel que tiene sabiduría eterna. No, porque cuando uno lee la palabra dice, y los ancianos, o sea que el anciano es el que tenía 80, 90, 100 años. Sino el anciano también es aquella persona que ya conoce. O sea, usted ya es anciano en la congregación cuando usted ya lleva más de 3 años. O sea, usted en 3 años, usted ya tiene que conocer la palabra del Eterno. O sea, usted ya tiene que saber mandamientos, estatutos y fiestas. Porque el Padre, o sea, el Padre formó a sus talmidim ¿en cuánto tiempo? En 3 años aproximadamente. Y los mandó a ejercer la obra. O sea, que ya eran ancianos. Ya eran unas personas maduras espiritualmente. Entonces,
Mínimo, yo sé, y antes, si el corazón está mal listo, el tiempo se lo da a uno. Porque si el corazón está listo y está sediento por el Eterno, su crecimiento va a ser mucho más rápido. Pero nos miramos de cómo fue instruido los talmidim, los discípulos, que fueron aproximadamente 3 años. ¿Y qué pasó después de esos 3 años? Comenzaron a trabajar en la obra. Porque el Padre los formó durante 3 años. Y después los mandó a que fueran a ser discípulos a otros lugares. Entonces, aquí vemos que también da ejemplo, o sea que no cualquiera es pastor, no cualquiera es líder, no cualquiera es anciano, porque tiene que todo ir en un acople, todo se encaja. ¿Cómo así? Que a medida que tú conoces la escritura, así mismo tú tienes que dar ejemplo, o sea que mayor responsabilidad. ¿Qué dice Santiago 5:14? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Yahweh. O sea que cualquiera le puede imponer manos a uno. No. Tiene que ser una persona que se santifique, una persona que dé ejemplo, porque nosotros tenemos que ser celosos. No cualquiera le puede a uno imponer manos. No sabemos si está contaminado y por medio de las manos se puede transmitir algo a uno. Lo que tiene él me lo puede transmitir a mí. Y es algo espiritual, ¿sí? Entonces, otra responsabilidad, ¿sí? Andar en santidad para imponer manos. ¿Quién lo hace? Un anciano, un pastor, un hombre de autoridad, un hombre que vigila, un hombre que guía. Hebreos 13:17. Y se obedece a vuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quieren, han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, como quieren. O sea que nosotros nos sujetamos a cualquiera. No, digo que si lo miramos de un punto, nos sujetamos porque Él nos da ejemplo, ¿cierto? Porque tiene una vida intachable, porque tiene una autoridad de que Él nos está dando ejemplo, porque uno no tiene que sujetarse a cualquiera. Si Él me está dando ejemplo, nos sujetamos. Entonces, un buen líder, un buen guía, siempre va a dar testimonio. Pero si no, dice, no, restáurese usted primero y viene a restaurarme a mí. Entonces, eso tiene que ser de mucha emoción, del punto de la responsabilidad como pastor y como líder. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Yahweh, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea que cuando un nuevito llega, ¿cierto? ¿A quién mira primero? A la persona que uno tiene al frente, ¿cierto? Porque dice que no una vez va a conocer al Eterno, sino que por medio de ese instrumento lo va a llevar ¿a qué? A conocer a Yahweh. Pero cuando va a llegar alguien a quien mira, a quien imitar, uy, yo vea, él cambió, si pudo él, ¿por qué no voy a poder yo? ¿Sí? Venga, él tiene una vida diferente a todo el sistema que yo he conocido. Y porque él tiene una vida diferente, alegre, en paz, ya es tranquilo. Y yo lo conocí cuando era irado, cuando era un maltratador, y vi que hubo un cambio. Entonces, siempre uno va a imitar a alguien que cree en Yeshua. Pero usted tiene que llevar la responsabilidad de que usted, que por su testimonio, conozca a un Dios vivo. Entonces, pero si usted se para en un púlpito y usted habla muy bonito y se puede hacer una enseñanza, si usted es una persona disciplinada, usted hace una excelente enseñanza. Pero no solamente queda en la enseñanza, sino de llevar a la práctica lo que usted escuchó o lo que usted mismo habló. Entonces, eso es donde tenemos que mirar. Y que tiene que ser muy acorde a todo lo que nosotros estemos enseñando. Cualquiera que se pare en el púlpito, cualquiera que hable, cualquiera que esté expresando, es una responsabilidad. Desde el más pequeño hasta más grande en la comunidad. Cualquiera, cuando usted esté dando una palabra de Padre, ayúdame a vivirle y ayúdame a hacer testimonio. Eso es importantísimo. Entonces, de todo esto ya conocimos que es obispo en griego, pero vamos a conocer qué es anciano, pastor en lo hebreo. Entonces,
Pastor, en el diccionario Strong, en hebreo, tenemos identificado como el 74-73, que en hebreo significa Roy. Tiene una raíz primaria, esta palabra en hebreo, donde nos abre más el entendimiento, que significa Ra'a, en hebreo, Ra'a, la R, la A y tiren la última, Ra'a. ¿Qué significa esta palabra? Es alimentar, es amigo, es andar, es apacentar, comer, compañero, devorar, entremeter, frecuentar, jefe, juntar, pescar, pastor, sustentar. La palabra, el pastor, la palabra es Roy y está compuesto por 3 letras del alefato hebreo. Y algo que a mí me gusta es recordar qué significa cada letra. Conocemos la Resh, o hemos escuchado la letra Resh, que significa cabeza, primero, superior, cimiento, comienzo, principio, hombre pobre, cima y soplo. Resh, no se lo olvide, que es cabeza. Hay otra letra que significa Ayin, que significa ojo, vista, ver, vigilar, conocer, fuente, sombra, fuente, color, manantial y comprensión. Y la última, que es yo, que es brazo de mano cerrada, trabajar, empujar, llevar, poder divino, chispa divino, punto infinito y señal. Estas 3 letras nos dan un significado en el hebreo, que es el hombre de cabeza espiritual, que vigila, que conoce, que trabaja y empuja, que guía al pueblo por el camino de la salvación. O sea que un verdadero hombre, pastor, un hombre, un siervo, un hombre que deja el viejo hombre, lo hace con un propósito, que es un hombre de cabeza espiritual, que vigila, o sea, que clama, que quiere llevar a que conozcan la verdad a otros, que conoce, que trabaja, o sea, que se esmera, que paga el precio, que empuja. Cuando decimos empujar es como llevar y decir, vea, por acá es el camino, que guía a su pueblo, o sea, que tiene una comunicación permanente. No se lo olvide que en el capítulo anterior hablábamos de las oraciones. Si yo no tengo una comunicación con mi Abba, ¿yo cómo voy a guiar con mis fuerzas a un pueblo? Entonces, ¿y cuál es el objetivo de todo esto? Llevar el camino de la salvación. Entonces, a medida que nosotros conocemos, y nomás llevamos el primer versículo, ¿sí? Aquel que anhela servicio, no hablemos solamente cuando uno pastorea, aquel hombre que anhela servicio en alabanza, en danza, en servicio, en cualquier cargo, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú vas a ser una cabeza espiritual donde quiera que tú estás. ¿Para qué? Para que tú estés llevando la salvación a muchos que están perdidos. Que lo que nosotros estamos conociendo hoy en día lo van a conocer otros, porque nosotros, todo lo que nosotros recibimos acá es para llevarlo a otros lugares que el corazón conoce cuál es la persona. A veces te va a pasar que esa persona, llega un momento que esa persona te va a buscar, y en ese momento es cuando tú le entregas todo lo que el Padre te ha dado. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad espiritual. A medida que nosotros conocemos, mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú te estás convirtiendo en un hijo del Padre, donde tú vas a empujar, donde tú vas a guiar a muchos por el camino de salvación. Que la salvación va a ser hasta el final, que el día cuando el Padre toque la trompeta o cierre nuestros ojos, hasta ese día. ¿Cuándo vamos a descansar nosotros? Cuando estemos con el Eterno. De resto, nos va a tocar siempre ser fuertes, siempre tenemos que estar dispuestos a lo que va a suceder, porque seguimos en este sistema, pero no somos de ese sistema.
Entonces, esto es lo que significa en hebreo. ¿Sí ves? Esto es lo que significa. El obispo es algo, un cargo, pero en el hebreo pastor, vea todo lo que significa, ¿no? En el griego significa obispo, un cargo o de los creyentes. Pero cuando vamos a lo hebreo, vemos que es mucho más amplio, que es superior, que es un comienzo, es un principio donde nos enseña, que pastorea sus ovejas, que ora por su pueblo. En cambio, un obispo es solamente una persona que está a cargo de una congregación y no nos dice nada más. Pero en el hebreo nos lleva mucho más a conocer un poco más amplio este significado. Vamos a ir a Hechos. Un momento, vamos a Hechos 20. Versículo 17. Dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la comunidad. Y saltemos al versículo 20 del mismo 20. Y dice: y como nada que fuese útil, he reunido a los ancianos y enseñaron públicamente por las casas. O sea que algo que el Padre aquí, algo que nos enseña, es que habían muchos ancianos en Éfeso que eran vigilantes de la comunidad o de la ciudad, hogares. Entonces, ¿qué hacía? Que los reunía para darles instrucción. Siempre, vea, Pablo tuvo un tiempo para formar a Timoteo. Desde muy temprano lo cogió en la formación. Entonces, primero, el Padre no envía a cualquiera. No cualquiera se puede mismo nombrar pastor, sino tiene que haber una formación espiritual. Entonces, sin duda, estos hombres que estaban a cargo de diferentes hogares e iglesias se reunían para enseñar e instruir a muchas familias. Entonces, si yo deseo llevar la buena obra a muchos lugares, buena obra sea. Ahora, la idea no es bien por usted o usted desea un mejor liderazgo espiritual para que sea notorio y diga: aquí estoy yo, el cargo, o para que yo sea visible para muchos. No, porque tú te puedes formar, puedes ir a un lugar de formación, pagar la teología, hacer muchas cosas, recibir el cartón, pero si tú no tienes el llamado, no sirve de nada. Lo más importante es que el Padre a ti te llame. Lo más importante es que a ti te llame y te revele cuál es el propósito que tú fuiste enviado aquí a este lugar y a este momento y a esta hora o a futuro donde el Padre te va a enviar. O si vas a hacer de esta casa, que el Padre te coloque el corazón y te revele para tu vida y así lo hagas con todo el corazón. ¿Por qué? Porque el liderazgo espiritual, aunque esto pueda ser un deseo piadoso, la idea es más bien con esto que sea bueno, noble y un trabajo honroso. Entonces, Timoteo tiene que buscar hombres buenos, nobles, honorables y que realmente hagan lo bueno delante del Eterno. Entonces, no cualquiera puede representar al Hijo, como hijo de Yahweh. No cualquiera. No cualquiera puede ser hijo. Muchos son los llamados, hay un lugar en la palabra, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque el Padre mira las intenciones más profundas del corazón. Tú puedes hacer teología, tú puedes ir a prepararte en un lugar donde
estudies la palabra de Génesis, Apocalipsis, donde tienes que prepararte versículo por versículo, pero si tú no tienes el corazón de servicio sin esperar nada a cambio, no va a pasar absolutamente nada. Solamente vas a hacer qué? Vas a saber leer. Entonces, o también, ¿por qué? Por títulos. Entonces, algo que el Padre anhela es que nosotros seamos esos buenos representantes. Hacer esa buena tarea de levantar, de extender el reino de Yahweh a muchos lugares. Al preocuparse de llevar la salvación al alma. Ya lo he repetido 3 veces, salvación. Almas. Vea, algo que más ama al Eterno son las almas. Si no lo sabía, algo que usted no puede hacer tropiezo para muchos es para las almas. Porque de pronto tú conociendo la verdad y hacer tropezar a otro por tu mal testimonio, ahí tú estás fallando. Porque lo que más ama el Padre son las almas. El Padre ama. ¿Por qué? Porque a veces no pensamos, bueno, ¿por qué el Padre no destruye toda esta tierra y vuelve a hacer otros nuevos cielos, nueva tierra y ya, y se acabó? Porque Él nos ama tanto que no quiere destruir. Que hasta el último momento Él pelea, porque mientras haya vida hay esperanza. Pero a medida que nosotros conocemos, nosotros comenzamos a hacer ese canal de bendición y de ser esa misma responsabilidad. Porque el Padre vemos que mandó a su Hijo para que por medio de él nosotros tengamos salvación. Él nos compró por su propia sangre y asimismo nosotros, ya que fuimos comprados por ellas, nosotros llevar también esa sangre a otros para que sean salvos. Para poder formar una buena comunidad y para que así mismo tengamos una heredad con el Padre. Entonces, el liderazgo espiritual, o como lo quieras llamar, liderazgo, anciano, pastor, ¿cierto? Autoridad, servicio, el liderazgo espiritual en la comunidad no tiene que ver con los títulos. Claro, hay una organización en la comunidad, hay autoridades, pero no queda solamente ahí de que tengo el título y ya, sino de que ese título que el Padre me dio en la comunidad sea para dar honor y gloria al Eterno. O sea, como hablábamos hace 8 días, como es en el ejército, tiene su monarquía, está el general, está el coronel, está el capitán, el teniente. Así también hay una organización en la comunidad, pero no solamente llegar a, ya, soy del servidor. Y que cuando uno se confía y dice, ya, eso es lo que yo quería. Bueno, ya eres servidor, ahora qué vas a hacer con lo que el Padre te dio. Ya estás en alabanza, ahora qué vas a hacer con lo que el Padre te entregó. Ya eres pastor, ahora qué el Padre qué es lo que te entregó. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que el Padre te reveló y te entregó por misericordia? Es una responsabilidad de darle honor y gloria para Él y que por medio de Él nos dio a nosotros que ceder para Él. Entonces, Marcos 9:35. ¿Qué dice Marcos 9:35? Ahorita. Marcos 9:35 dice. En este momento. ¿No? Y sentándose Yeshua llamó a los 12 y les dijo: 34 y 36. el que desee ser el primero será el último de todos y el siervo de todos. Entonces, vemos algo bonito cuando nuestro amado Yeshua nos da ejemplo. Que la humildad, que el amor, que el servicio debemos de verlo como nuestro amado Yeshua. Lo que pasa es que a veces el título se nos sube a la cabeza y se nos olvida de cómo deben ser las cosas. Entre más el Padre te dé, más humilde debemos ser. Y lo hemos visto en esta casa con nuestras cabezas. Ellos saben mucho, pero entre más saben son más humildes, ¿no? Entre más saben son más amorosos para enseñarle a su pueblo. Así mismo, entonces imagínate, siendo el hijo de Yahweh, nuestro amado Yeshua nos dio el ejemplo. Con mayor nosotros tenemos que ser, con mayor nosotros. Pero ¿qué pasa?
que hoy en día el título se le sube el moño, como dicen acá. Se le sube, yo ya soy el líder de alabanza. Ahora sí tienes que respetarme. Yo ya soy el líder de coordinador de servidores. A mí tienes que sujetársele. No, quieto ahí. Porque si usted da ejemplo, si usted es humilde, si realmente se ve el espíritu de Yahweh en tu vida, el mismo pueblo te va a llevar honra. Y no va a haber absolutamente aún ni que decir, sino el mismo pueblo va a ser, es que ellos ven. No podemos tapar el sol con un solo dedo, ¿cierto? Sino que eso se paga. Por eso, cuando nosotros adquirimos esa responsabilidad, es que nosotros tenemos que darle honor y gloria. No es un título, sino es darle la gloria al Padre. Que nunca se nos suba el orgullo por un cargo. No, entre más sean más humildes, enseñen a otros. Nunca se les olvide de dónde el Padre nos sacó. Porque si a uno se nos olvida de dónde el Padre nos sacó, debemos recordarlos, ¿por qué? Por gratitud. Y así mismo enseñarle a otros. Entonces, si lo hizo nuestro amado Yeshua, imagínate, nosotros quiénes somos para creernos solo por un cargo. No, entre más posición, más humildad. Entonces, donde el hombre acepta el propósito para servicio del Eterno, debe morir a la vieja naturaleza, para así estar listos para su obra. ¿De qué sirve un ministro perezoso? Es un ejemplo. Esto no es bueno ni para el mundo, ni para la comunidad o para sí mismo. Es una deshonra para los que han sido llamados por misericordia, ser otorgada a los hijos del Altísimo. Es una decisión llena de sacrificio que muchos no la aceptan, ya que la prioridad siempre es llevar el arrepentimiento, la restauración y la salvación. ¿Qué pasa? Para unas cosas yo soy muy juicioso, muy dedicado para mi trabajo, para las cosas que organizo, pero cuando me llaman a hacer las cosas del Eterno, soy muy perezoso y me cuesta. Porque para unas cosas soy muy disciplinado. Y dice, yo me aterro a la disciplina de este hombre para eso. Pero cuando son las cosas del Eterno, como que, no, es que ya como que me cuesta. Como que, ya me dan como pereza. No, ahorita más tarde. No, desde ahorita estoy ahorita. Entonces, nosotros no podemos darle las obras al Eterno. ¿Sí? Nosotros no debemos. Si yo soy disciplinado en mi trabajo, en mi universidad, en mi hogar, en todo, tengo que ser testimonio en todo. En todo tiene que ser. Porque yo con qué autoridad, imagínense si un ministro todo perezoso en ese punto. Para unas cosas soy muy ágil, muy berraco, pero para las cosas del Eterno y para el Espíritu, como que, ¿cierto? Entonces, muchos no se otorgan ser hijos del Altísimo. Quieren el título, quieren servir al Eterno, quieren mejor dicho que lo llamen y estar figurando, pero no hace sacrificios, pero no tiene disciplina, es que no estudia, es que no ora, es que no. Entonces, para todo, ¿qué pasaría si usted fuera así mismo en el trabajo? Si usted no es disciplinado, si usted no es organizado, usted no sirve, ¿sí o no? Si usted no es disciplinado en su colegio, en su universidad, ¿qué pasa? Saca 0, ¿cierto? Si usted no es organizado en su casa y no tiene las cosas al día, pues su casa va a estar desordenada. Y entonces llega alguien en cualquier momento y timbra, ¿cierto? Y tiene organizada la casa. ¿Usted puede arreglar la casa en 3 minutos, en 5 minutos? ¿No, cierto? Y toca abrir la puerta porque qué pena. Entonces, yo tengo que ser diligente en todo. O sea, aquí es otro. Por eso cuando el Padre comienza a formar esos siervos, y es con el tiempo cuando uno comienza a ver, ¿cierto? Que hay que cambiar muchas cosas. Entonces, y lo que hablaba ayer mi esposa, no es por aparentar, ojo con eso, porque dice, si en cualquier momento no va a tener todo organizado, todo va a tener todo al día. No, si yo realmente soy hijo del Eterno, eso es un diario vivir. Y no me va a costar. Como usted cuando ama su trabajo, usted no le cuesta, ¿cierto? Usted se levanta y va, y lo hace con toda el amor. ¿Sí? Puede estar cansado, pero usted tiene que llegar allá con la buena actitud. Entonces,
Eso puede pasar, que si nosotros no somos esos buenos hijos, en algún punto nosotros vamos a dejar algo. Seguimos, versículo 2. Vamos a Timoteo. Y aquí comienza lo hermoso. ¿Ves? En el versículo vemos que el Padre no llama a nadie a la fuerza. Él siempre va a ser un caballero. Si tú lo deseas de tu corazón, el Padre te puede dar eso con el tiempo. Y mucho mayor que otros. Versículo 2. Por esta razón, un líder, un anciano, un servidor, un siervo de la iglesia o de la comunidad debe ser un hombre que lleve una vida ¿qué? Intachable. Vamos a mirar qué significa. Debe ser fiel a su esposa. Uy, ¿cómo así? Debe tener control propio. Debe vivir sabiamente. Debe tener una buena reputación. Con agrado debe servir a las visitas, huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Bueno, vamos a mirar qué es lo que el Padre nos está enseñando en este versículo. Pero es necesario que el anciano, dice que el anciano, ¿cierto? Cuando nos referimos al anciano, lo que hablaba hace un momento, y profundizo un poquito más en lo del anciano, no es por la edad, sino por la sabiduría, el entendimiento y testimonio de su vida. Dios tiene requisitos específicos para ser líderes o para ser siervos de la comunidad, ser sus hijos. Los líderes no deben ser escogidos al azar. Dice, Pepito, Juan, aquí hacemos una avanza y Cristian, pastor, Olga, alabanza, no, sino que eso debe ¿qué? Ser un sacrificio y preparar nuestra vida para eso. Tampoco porque se ofrezca voluntariamente. Dice, no, pues yo tengo la capacidad, tengo el talento, hablo muy bien, me expreso muy bien, sé manejar los grupos, yo sé dirigir muy bien. Tú puedes tener el talento, pero no tienes el llamado. ¿Por qué? Porque el corazón es tan engañoso. Es muy engañoso. Se puede torcer, es una línea muy delgada. Porque aspiran a la posición. Los líderes deben ser elegidos principalmente en base de lo que el Padre nos habla aquí en Timoteo. Hombres verdaderamente confiables, mujeres verdaderamente ¿qué? Confiables para Yahweh. Esto no es de rosca, esto no es de que usted ofrenda más, esto no es de que usted diezma más. No, esto es de intimidad con el Eterno, esto es de cada uno con el Padre. Los requisitos para un anciano no tienen nada que ver con el talento. Dios nos habla. Sal y consigue el hombre más talentoso. O sea que podemos salir nosotros y nos puede pasar como cuando Samuel, es un ejemplo, Samuel llegó a la casa del papá de David y sus hermanos. Y llegó y salieron hombres fornidos, altos, bellos, hermosos, acuerpados. Y entonces él decía, uy, estos son los que necesito como rey. Y entonces el padre le dice a Samuel, no están todos, estoy parafraseando. Dile algo para que traiga que está apacentando las ovejas. Y llega uno todo chiquitico, desgarramiento, feíto. Y le dice, es él el que va a ser el rey de Israel. Samuel, en serio. Pero no es lo que tú veas en tus ojos humanos, sino el Padre sabe qué potencial tú tienes. Uno lo pueden ver bajito, desgarramido, sin fuerza, pero es el que más firme anda con el Padre. Lo pueden ver allá, no se nota. En la comunidad está allá, casi no habla. Y es el que más obedece. Es el que más sirve con todo el corazón. Tú puedes estar preparado, tú puedes ser teólogo, puedes haber estudiado, tienes un posgrado, eres profesional, pero no tienes el corazón sincero que el Padre necesita. Y esto se gana con el tiempo. Esto es de sacrificios con el Padre. Si tú amas al Padre, tú le sirves en todo. No para aparentar, porque engañar al hombre es fácil, ¿cierto? Hipocresía, hipócritas en muchos lugares.
Hermanito, Dios lo bendiga. Bendiciones. Y después sale, uy, no, señor, nada que ver. Entonces, el Padre está llevando a que realmente seas sincero. Amar o sea, tú sabes que es amar a tu prójimo como a ti mismo, como tú te amas. Cuando tú te miras y dices, qué chico tan lindo, ¿cierto? Qué mujer tan linda. Es amarte como tú. Ese es el punto a llegar. ¿Será que todos están dispuestos a eso? Entonces, Dios puede crear fácil e instantáneamente dones para un hombre, los puede preparar, claro. El Padre puede dar de su rúa, conforme al corazón, conforme a la medida de la fe de cada uno de nosotros. ¿Y en dónde podemos encontrar eso? En 1 Corintios 12:11. Vale, ¿qué dice? 1 Corintios 12. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Padre es el que da. El Padre te da a medida de tu emuná, a medida de tu comportamiento y obedeciendo los mandamientos, así mismo el Padre obra en tu vida. El Espíritu Santo no está en todo, ¿cierto? El Espíritu Santo está en el templo, aquel que comienza a cumplir lo que el Padre está diciendo. Y lo que yo les decía hace un momento, usted puede ir a un seminario, a un lugar de formación, usted puede gastarse 6 años, 3 años estudiando teología, y lo hemos visto, personas que conocen, pero su vida totalmente destruida. Pueden gastarse mucho tiempo estudiando, pero hemos aprendido en esta hermosa casa que eso no se gana sentándose 3 años, sino esto es con el Padre. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Que es una secuencia de las dos cosas, palabra y acción, palabra y acción, palabra y acción. Dice, uy, pero me cuesta, pero me duele, no importa, sé fuerte, sigue avanzando, no te canses, sé fuerte. Pero es que me cuesta morir, lo que no duele no sirve. Es como cuando uno está entrenando, ya no siento mis piernas, pero cuando vuelvas otra vez a hacer ejercicio ya no te va a doler. Cuando tú pasas la prueba, ya aprendes y dices, no, por ahí no tengo que irme. El Padre me enseñó que por ahí no es. Me vuelvo fuerte. Eso lo enseñan en un seminario. Eso es como cuando su merced está haciendo las prácticas, ¿cierto? Tan bonito cómo se ve la teoría tan chévere, ¿cierto? Y lo mandan al campo a hacer las prácticas. ¿Cómo es que era? Se me olvidó. Y allá es donde uno coge, ¿qué? Experiencia. Entonces, ahora, si yo no soy un buen orador, si yo no tengo una intimidad, ¿cómo me puedo yo calificar un buen líder o un buen siervo? Tener dones naturales o espirituales no hace que califique una persona para un buen liderazgo espiritual si no está la presencia del Eterno. El Padre te puede depositar, el Padre nos da de su presencia y su Espíritu Santo, pero con el tiempo, inició en el Espíritu y con el tiempo el Padre depositó su presencia, dones y talentos, pero con el tiempo te enfriaste y te apartaste del Eterno. O sea que esto tiene que ser ¿qué? Constante en toda mi vida diaria. Porque yo puedo empezar con toda la energía, ¿cierto? Es decir, con ese amor apasionado de hacer las cosas en el Eterno, pero ese fuego tiene que permanecer hasta el final. Porque comenzamos en el Espíritu y terminamos en la carne. Ahora, lo que hablaba hace un momento también, lo que hace voluntariamente el tiempo o el dinero no califica el liderazgo espiritual. ¿Cómo así? Yo sagradamente todos los Shabbat, 8 de la mañana, 6 de la tarde, no fallaba ninguno. Ayunos, muy juicioso. 7 de la noche, muy juicioso. Escuelas, muy juicioso. O sea, eres tremendo. ¿Qué disciplina?
pero no de que no era verdadero, estaba buscando una posición. Y buscó la posición y hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué pasa? Que algo que el padre, usted puede tener una disciplina, estar los primeros en los ayunos, tiene que estar primero en la congregación, tiene que estar primero en la escuela, pero si tú no eres honesto con el Padre y tienes pecados ocultos, de nada sirve. Tú puedes llegar a las 8, tú puedes llegar a las 3, tú puedes llegar a las... Pero si no hay un nacimiento verdadero, esto no va a servir de nada. Porque primero te estás engañando a ti mismo y estás perdiendo el tiempo. Porque no hay una conversión realmente con el Padre. Entonces, lo que califica a una persona para un siervo espiritual correcto, dígale, es tener el carácter guiado por el Ruach HaKodesh en todas las áreas de mi vida. Dígale, un carácter con madurez. Y eso es con el tiempo. Pregúntate esto. Hay unas 3 preguntas que yo me hacía. ¿El hombre desea todas estas cosas con todo su corazón? ¿Ese deseo se demuestra en su vida? Hay otros hombres disponibles que cumplan los requisitos de esta lista que vamos a iniciar. Entonces, seguimos. Leamos el versículo 3 de Timoteo para aquí hay otros requisitos. Versículo 3, Timoteo. Dice, no debes emborracharse, ni ser violento. Debe ser amable, no buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, y hay un signo de pregunta, ¿cómo puede o cómo podrá cuidar de la comunidad o de la iglesia de Yahweh? Versículo 6. Un siervo o un líder de la iglesia, de la comunidad, no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la comunidad debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y que no caiga en las trampas del diablo. Empecemos. Irreprensible. ¿Cuál es una persona irreprensible? Esta palabra literalmente significa nada que puede ser usado en contra. Irreprensible. Esta palabra literalmente significa nada que puede ser usado en su contra. No debe haber nada que otros puedan usar en su contra y atacar a la comunidad, ya que debe andar sin mancha, o sea, en santidad y en obediencia. Este es un término amplio para un hombre que vive una vida recta, para que puede ser visto como justo. Nadie puede ponerse de pie y acusar a un hombre de pecado grave en cuanto él lo está cometiendo. O sea, ¿cómo así? Si yo estoy andando en pecado, si yo estoy viendo pornografía, si yo estoy haciendo algo que no le gusta al Padre, y llega una persona que es débil en la pornografía, yo como le digo, venga, cambie eso. Si yo estoy cayendo en pornografía, ¿tengo la autoridad moral? No tengo la autoridad. Si yo le pego a mi esposa, si yo insulto a mi esposa, si yo soy un gamín en mi casa, ¿yo cómo voy a llevar la restauración a otra familia si yo no lo estoy haciendo? ¿Cierto? Como que no encaja, ¿cierto? Como que venga. Entonces, ¿qué pasa? Que el Padre siempre va a sacar a la luz. ¿Nos puede dejar en vergüenza el Padre? Sí. ¿Cuándo en un momento nos puede dejar el Padre en vergüenza? Cuando el Padre nos ha dicho 1, 2, 3, 4, 5 y muchas ocasiones de que cambie. De que el Padre te identificó qué es lo que debes cambiar, pero eres rebelde y obstinado y no lo haces. Ahí el Padre nos puede dejar en vergüenza, porque nos estamos burlando del Eterno y nadie puede ser burlado. Nadie puede burlar al Eterno. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:10? Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles. Listo. O sea que el Padre nos va a poner a prueba para ejercer su servicio. O sea, cuando dice a prueba, o sea, que viene la formación. El Padre nos va a pasar por el fuego. ¿Y cuál material es el que más aguanta en el fuego?
El oro, ¿cierto? Pero si nosotros somos hojarasca, ¿qué pasa? Entonces anhelamos ser como el oro, que alcanzamos buenas temperaturas para ser buenos instrumentos del Eterno. Es una analogía. Entonces, el Padre nos va a llevar a ser esos hombres justos y esas mujeres justas. Porque, ¿dónde está la justicia si yo comienzo a formar algo que yo no tengo? O sea, pues, ¿yo cómo voy a formar otra familia si yo no he sido libre de eso? Tienes que primero colocarte a cuentas con el Padre y ahí sí, tener la autoridad moral y espiritual para liberar a otros. ¿O un demonio puede liberar a otro demonio? ¿Cierto que no? Al hablar de los diáconos, Pablo de diáconos, y sabemos, aquí viene otro que hablaba, ayer aprendíamos que diáconos era también en la antigüedad en ese tiempo, ¿cierto? Que son servidores, que son siervos. Pablo usa esta frase, si son irreprensibles. Esto aplica para ser irreprensibles, es demostrar por una historial de comportamiento. O sea que, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? Pues debe ser una vida de testimonio. Debe ser una vida que digan, yo quiero tener lo que tú tienes. Yo creo que eso es tan bonito cuando eso es honra. Que con el tiempo te digan, tú tienes algo que yo quisiera tener. Compárteme eso. Qué bonito que le digan eso, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, pero cambiar para que le digan eso es con el tiempo. Eso es con el tiempo, pero es algo muy bonito. Aquí llegamos a otro punto donde dice marido de una sola mujer. La idea es que se maneje aquí el hombre de una sola mujer. No es que el líder tenga que estar casado. Ojo, dice, como decía Pablo, es bueno que se case. Es bueno que se case, mejor. ¿Es mejor que se case o es bueno que esté solo? Siempre da ese consejo Pablo. Pero ¿qué dice? Pero si tú no tienes el dominio propio, cásese. Es mejor que se case, a que esté lleno de pasión y peque y caiga en pecado. Entonces, si fuera así, Yeshua y Pablo no podrían ser líderes espirituales en nuestras iglesias. ¿Qué pasa? No, pero si no está casado no puede ser pastor. Si no está casado no puede ser siervo. Si no está casado no puede ejercer ningún ministerio. Si tú te guardas en santidad, y tenemos esos dos ejemplos, que fue como nuestro amado Yeshua, que ejerció un tremendo ministerio, y como Pablo, que también fue un tremendo ministerio, que ellos fueron hombres con dominio y que solamente vinieron a cumplir el propósito. Entonces, ahí viene la idea. Tampoco es que un líder nunca podrá volverse a casar, ni su esposo hubiera fallecido o si se hubiera divorciado bíblicamente. Sabemos que bíblicamente donde se puede romper el matrimonio es ¿por qué? Por adulterio, o sea, por infidelidad. Eso lo encontramos también en la palabra. O que ya haya fallecido. Otra vez puede hacer su vida. De resto, cuide y honre y valore a la esposa que el Padre le dio. ¿Listo? O que su merced escogió. Está la voluntad permisiva y está la voluntad perfecta. ¿Listo? El papito, su merced escogió, ahora su merced hágase cargo de esa hermosa princesa, de esa hermosa mujer, y de que sea un hogar de ¿qué? De bendición para ellos. ¿Por qué mayor responsabilidad? Porque van a llegar ¿qué? Los hijos. Entonces la idea es que el amor, el afecto y el corazón se le da a una sola mujer, en aquella de su legítima esposa, ante los ojos de Yahweh. Esto significa que el siervo no debe ser mujeriego, ni sinvergüenza, ni tener por allá que sea conquistador o el chacho, o que mejor dicho, sino que su merced tiene que ser ¿qué? Un caballero. Tiene que darse su lugar, ¿sí? Ojo con eso. Tiene que darse su lugar. Ni interés sexual, ni romántico, eso solamente es en su esposita. Se evita problemas. Con el padre, primeramente, y con su esposa, ¿cierto? Porque algo que podemos aprender es que si tú temes a Yahweh con todo tu corazón, tu esposa va a estar tranquila.
Porque en todo lugar donde tú estás, sabe que él es un hombre que conoce Torah y que sabe que le agrada al Eterno o no. Igualmente viceversa. Si la mujer conoce Torah, si la mujer sabe que es lo bueno, ella no va a estar, sino va a ser una dama. ¿Y un qué? Un caballero. Porque ¿qué pasa hoy en día? No, es que yo no confío del satelital. Lo tengo chuzado, mejor dicho, a ver qué habla, qué no habla. Usted no está tranquila, no está tranquilo. Vea, las 9 de la noche, 10 de la noche no llega. ¿Estará con quién? Con los amigos, ¿cierto? Y no está tranquila, o viceversa. Porque hoy en día los papeles igual, eso es igual. Para lado y lado. La mujer sale, 10 de la noche no llega. Pero, si yo sé que él ama al padre más que a mí, yo estoy tranquilo. Si él ama al padre, él se puede quedar solo 15, 20 días, un mes. Pero si yo tengo la confianza que él ama al padre por encima de mi vida, yo voy a estar tranquilo. Porque si peca, peca primero con el padre y después peca conmigo. Mujer que guarde Torah, el padre le muestra si el hombre está yendo por mal camino. Eso sí tenganlo seguro. Y viceversa, si el hombre es un hombre, un siervo puesto por el padre, y ese ya está andando por caminos raros, el padre también le revela al hombre. Entonces, todo eso, aún también, incluyendo interpretaciones o imágenes de mujeres que hablamos de pornografía. Su merced ya escogió, su merced tuvo la decisión, nadie lo obligó. ¿O alguien está obligado a estar conviviendo con su pareja? No, ¿cierto? Entonces, es ver que el Padre une también con un propósito, que nos unió de diferentes maneras. Antes de conocer del Eterno, y el Padre restaura por misericordia, claro que sí. O después, pero es con mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando un joven ya viene en santidad, viene en obediencia y se casa con entendimiento, mayor responsabilidad. Pero cuando uno ya toma anteriormente sin conocer, pues viene la restauración por misericordia. Y entonces, a medida que tú estás conociendo con tu esposa y con tus hijos, es desde ese momento que conocen la verdad, desde ahí. Porque antes lo hacíamos, ¿por qué? Porque no teníamos conocimiento. Pero ahora las cosas cambian. Listo, entonces, ya saben, hombres y mujeres, marido de una sola mujer, esposo de una sola mujer, esposo de un solo marido, esposo de una sola mujer y viceversa. Entonces, para que lo tengan claro, no es que el mujeriego y el chacho o la mujer que hemos dicho coqueta, no, usted es una dama y usted es un caballero. ¿Listo? Hablamos de sobrio, encontramos también esa palabra. Lleva la idea de alguien que no es dado a los extremos. ¿Cómo así? Son confiables, y de confianza. Y usted tiene que preocuparse por cambios bruscos de visión, estado de ánimo o acciones que podríamos obtener. ¿Cómo así? Emociones y sentimientos encontrados. Decisiones en nuestra vida. Algo que pase, me desestabilizo emocionalmente. Entonces debemos ser muy sobrios, manejar cualquier decisión que se nos puedan enfrentar. Eso lo hemos aprendido mucho con Manuel. Digamos, un ejemplo, circunstancias duras de salud. Ser sobrio. Son momentos duros que tú no sabes si ella se va a ir. O que te digan, es que ella no le queda mucho tiempo. ¿Tú cómo vas a tener esas decisiones? Ser sobrio, manejar nuestras emociones, ayudarle a ella, ser fortaleza para ella. Decisiones, hijos. No sé qué hacer. Él no quiere nada con el Eterno, ya se quiere ir de la casa. Entonces, si sus hijos se va, su merced se descontrola y no es sobrio. Llega a los extremos, puede caer en locura, turbación de espíritu. Pero si soy sobrio, soy confiable para el Eterno. Que no me mueva nada. Y llegar a ese tiempo, llegar a ese momento de que nada me mueva. O sea, el punto es no ser uno indolente, no llegar a sentir nada, no, sino tener dominio propio de mis emociones.
andar sin plata, andar con 50 pesos en el bolsillo. No, ¿qué hago? No, tengo que hacer algo, tengo que moverme. Sobrio, confianza, creer en el Eterno, estar tranquilo. ¿Sí? Familias, se te levanten contra ti, hablen mal de ti, se te levanten, se te vayan encima. Estamos con el Padre, estamos haciendo las cosas bien. Aunque ellos no entiendan muchas cosas ahorita, pero con el tiempo el Padre las hará entender. Puede pasar que nos puede llevar al límite, problemas, situaciones difíciles. Es que mientras que estemos en esta vida, estamos ausentes de todo. No quiere decir que porque conozco al Padre, entonces estamos ya en la gloria, levitamos, no. Sino estamos ausentes de cualquier situación en nuestra vida. Pero ¿tú cómo vas a reaccionar? ¿Vas a cuestionar? ¿Vas a caer en locura? ¿Vas a buscar a un culpable? No, sobrio, tranquilo, en paz. Miremos soluciones. ¿Qué hacemos? Alternativas. No, me van a llegar discusiones a mi hogar. No, sentémonos, dialoguemos, busquemos solución, orémosle al Padre. Pero si usted se pone a analizar que cuando uno no es sobrio, uno se desespera, uno busca en su propia obstinación, en su propio razonamiento, busca ideas en sí. Comienzan a haber peleas, rencillas, a buscar culpables, a decir si hubiéramos tomado esa decisión antes. Pero no somos sobrios. Pero si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, somos sobrios, tomamos buenas decisiones, nos ayudamos, nos escuchamos. Entonces, ¿usted cree que una persona, si no es sobria, es confiable para el Eterno? Cualquier problema, cualquier circunstancia, la desestabiliza. Están hablando mal de José Luis. Sí, está hablando mal. Tráigamelo, a ver qué es lo que quiere. No, ¿cierto? Nos adelantamos, somos afanosos, ¿cierto? En circunstancias. ¿Sí? ¿Está hablando mal de mí? No somos confiables, así no podemos ser confiables porque cualquier cosa nos desestabiliza. Siguiente, prudentes. Esto describe a la persona que tiene capacidad de pensar con claridad y objetivamente. Ojo con esto, no bromear constantemente, porque para todo hay un tiempo. No quiere decir que nos volvamos serios y nos volvamos amargados. Ojo, pero el Padre nos enseña que para todo tiene que su tiempo. Hay tiempos de gozar, chévere, pero cuando hay tiempos ya de ponernos serios, porque esto es serio, bien. O a veces, cuando sonamos imprudentes, que hacemos algo, una burla, y quedamos, mejor dicho, como que la embarré. No era el momento, y no era la hora, y no era el lugar. Entonces, eso es muy, porque si nosotros no somos prudentes, ¿qué puede pasar? Que no nos van a coger en serio. Y nos van a decir, yo estoy siempre, ¿qué? Recochando. Y con las cosas del Padre no son negociables. Yo puedo ser amigo, claro. Yo puedo brindar una buena amistad, pero cuando son las cosas del Eterno, yo no puedo pasar por encima del Padre. Sino que una cosa es un amigo, una cosa es la cabeza, la autoridad. Y tenemos que saber muy bien que yo me puedo demostrar amigo, pero cuando hay que tener disciplina y ser celosos en el altar y ser celosos de cuidar la casa, y si están dando un ejemplo, si usted está andando en pecado, dice, no, pues como José es mi amigo, ese no me dice nada. No, con eso. Porque para todo tiempo hay una cosa, entonces tenemos que ser prudentes. Imagínate, entonces, no, pues como él no me dice nada, pues yo estoy pecando y digo, no, señor. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, y yo no lo digo. Entonces, debemos ser ¿qué? Prudentes. Para todo tiempo hay ocasión. Hay tiempos de gozar, hay tiempos de alegrarnos, hay tiempos pero cuando estamos haciendo las cosas del Eterno, son las cosas del Eterno. Entonces hay que ser prudentes. ¿Un siervo tiene que ser prudente? Claro. Eso no significa que el hombre no tenga sentido del humor. Entonces, José el amargado. No. Cristian el amargado, Leandro el amargado. No, ya no podemos chancear. No. Hay chanzas. Hay lugares, hay momentos para cada ocasión.
Porque nosotros no somos amargados, nosotros somos amargados, no. Nosotros no somos amargados. Ni que siempre sea serio o formal. Más bien sugiere que saber darles el valor apropiado de las cosas y asimismo no ridicularse uno mismo ni con el ministerio, ni con las personas que usted tenga a cargo, ni las personas que usted esté evangelizando, sino que sea una persona que puesta. Seguimos. Decoroso. Llevar la idea de ordenado, de esa misma palabra traducida como modesto. Vayamos por un momento a 1 Timoteo 2:9. Y dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de las ropas decorosas con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y aprendíamos hace 8 días que más que eso es una mujer, nos enseñaba que era una mujer puesta. ¿Qué pasaba en Éfeso? Y aprendíamos que las mujeres eran de las ropas muy cortas. ¿Por qué? Porque había mucho libertinaje en el área sexual. Eran muy mostrones, por decirlo así. ¿Qué quiere para nosotros? El Padre que tanto hombres y como mujeres sean puestas, que sean hermosas. No diga, ay, entonces no puedo usar joyas. No, sino puestas. Las damas, en su forma de vestir. No se olvide que en nuestra forma de vestir también reflejamos qué hay adentro de nuestro corazón. Si nosotros nos ponemos poca cosa, poca ropa que hay en nuestro corazón, estamos mostrando una debilidad. Y hablando del punto de las mujeres, ahora también cómo nos vestimos como los hombres. Hay formas de vestir los hombres que no son muy buenas, ¿cierto? Todo chanchirientos. Yo hablaba de chimostrugia, ¿sí? Toda chimostrugia, toda fea sin arreglar. No, todas decorosas, todas unas damas. Primero para el Eterno, segundo para su esposo. ¿Sí? O cuando están, ¿cómo me veo? Me voy a quitar, si me luce la camisa, o él le pregunta a la de afuera. No, tiene que primero para el Eterno y pues segundo para su esposa, porque entonces si no la conquista uno de cómo uno se viste. Y si la esposa no le dice a uno de cómo uno se ve, pues uno dice, no, pues ¿quién le digo? No, toca estar cuidando unos a los otros. Ordenado, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Decoroso no quiere solamente ver en nosotros, sino también en nuestro lugar, en donde habitamos, en nuestra casa. Si hay desorden, si hay todos organizados, si uno se siente una pesadez, una vaina. También muchas cosas también refleja la casa de uno. Entonces, eso también se refleja quiénes somos cada uno de nosotros. Hablaba de hospedador, estar dispuestos y de puertas abiertas en su hogar para recibir amigos y familiares y aquellos que quieren conocer la palabra. Ojo, aquí entonces viene acá un punto. Claro, hospedador es aquel que yo recibo a mi casa para enseñarle la verdad del Eterno. De evangelizar, decir, claro, siga, te voy a compartir. De mirar, pero no ser humanistas, o resentirnos que más que el Eterno. Decir, no, claro, siga, pero si el hombre está pecando, si el hombre le gusta hacer cosas en lo oculto por allá donde nadie lo ve, también tenemos que cuidar nuestra casa, a quién dejamos entrar. ¿Sí? Tenemos que tener discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Que no cualquiera puede entrar a mi casa, a mi lecho, a mi tienda, porque tenemos que cuidar nuestro hogar. Y si nosotros no cuidamos y dejamos, no, pues siga, la palabra dice que tenemos que ser hospedador. Ay, sí, claro, pero hay que mirar también quién entra. ¿Con qué intención viene? ¿A dañar, a destruir, a dividir, a traer problemas? Porque el paz anhela que haya paz y shalom en nuestra casa, ¿cierto? Es un lugar donde nosotros llegamos ¿para qué? Para descansar, para estar tranquilos en paz. Pero si hay discordias, hay mentiras, si esa persona trae todo lo opuesto, entonces ya es muy diferente. Claro, entren, yo le ayudo, pero hay un cierto tiempo. Porque si no, esa vez es mejor decir no, achantarse un poquito, y no vivir achantado toda la vida ahí, ¿cierto? Entonces hay que guardar nuestra casa, claro,
Ser hospedadores, estar dispuestos para servir y abrir las puertas en mi hogar, sí, pero hay que tener discernimiento. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? Porque a veces es mejor decir y tener carácter y decir no, y tener mi hogar y cuidar mi hogar, a que entre alguien y lo destruya. Y puede ser un familiar, puede ser una persona que usted más ama y que ha compartido con toda su vida, porque puede pasar. Pero si usted no coloca las reglas, tienen que haber unas reglas en su casa, tiene que haber unas reglas en su hogar, porque entonces, ¿de qué serviría entonces todo lo que estamos haciendo si yo no coloco unas reglas de lo que el Padre me ha enseñado en mi vida? Santidad, obediencia, ¿cierto? Cuidar, guardar mis hijos, de que mi generación sea diferente. Entonces entra cualquier cosa y lo que yo estoy haciendo, él no lo acepta. Entonces, eso tiene que ver también de cuidar mi casa. Dice la otra, acto para enseñar. Dice acá, los suficientes instruidos para enseñar la palabra de Torah, no sea un lugar público o un lugar privado, sino que en todo lugar yo estoy enseñando. De pronto dices, no, pero yo no abro la Biblia, yo no abro la Torah, yo no me pongo a dar un mensaje, pero con tu forma de ser, le estás enseñando. Con tu forma de expresarte, por tu forma de pensar, por tu forma de hablar, por tu forma de... Estás enseñando a otros. No es muchas veces dices, José, pero es que yo todavía no sé cómo va a ser una enseñanza, yo no sé cómo... Pero sabes que en lo poco que tú estás haciendo y el Padre te coloca en tu corazón, ya estás enseñando a otros. Así de fácil. Así nomás, estás apto para enseñar cuando tú vives una vida en santidad y en obediencia. Dice, no daba el vino. La idea es que el Padre nos lleva a que no debemos emborracharnos, a no perder el conocimiento. Ojo, a mucho vino, adicto al vino, a que caiga en eso. Ahora, los lugares donde nosotros estamos, con quien compartimos. El Padre dice, no al vino y no emborracharse. Y ahora, si sabe que es una debilidad, que su merced empieza con una y no termina el vino, para que no termine todo y desocupe allá los vinos, mejor abstenerse a eso. Es mejor a no ser adicto a eso. Cada uno se conoce cuál es la debilidad. Ahora, ¿qué trae eso? Después de eso, ¿qué trae con las personas que hay, el ambiente que hay? ¿Será que me está edificando para mi vida? ¿O me está llevando más? O sea, más de yo llevármelos para que conozcan la verdad, me están jalando es mejor para allá. Entonces, si tú no te sientes fuerte, evita eso. Es mejor, evita. Yo creo que es mejor que evites eso a que no caigas. Porque puedes traer problemas para tu vida y perderte. Entonces, mejor evitar a estar con ese ciclo de personas que son tóxicas, por decirlo así, de que no te enseñan ni te edifican nada, sino solamente te enseñan ¿qué? Hacerlo mal. Entonces, muchas veces te van a decir, no, es que se volvió amargado, no se le agarraron. No, ustedes están lavando el cerebro. No, es que usted desde el momento de que comenzó a ir con su esposa por allá, desde que tomó la decisión, lo perdimos, el amargado de la familia. No se le agarraron. Pero tú estás diciendo, no, Padre, yo quiero servirte. Y el Padre dice, no emborracharse. No, seguimos, no pendenciero. Este hombre que no es dado a la violencia, ni pública ni en privado. Un hombre que no puede dejar que Yahweh pelee, el hombre que pelee no en sí mismo, sino que el Padre pelee por sí mismo sus batallas. ¿Qué conozco? Personas que son personas violencia. Es un hecho, les gusta que yo no me dejo de nadie. ¿Cómo nos toca? ¿Cierto? Digamos en el trabajo, que no falta, que llegan a sacar el mal genio y lo hagan, lo saquen lo desafíen. Ahí es un creyente, un siervo allá. ¿Cierto? O en la casa, ¿no? No, eso afuera sí es mejor dicho una humildad. Sí, señor.
Sí, como su merced quiera. Sí, sí, señor. Ah, pero llega a la casa, ¿qué? Ah, ¿qué? Muy guapito, ¿no? ¿Cómo nos toca? Entonces, eso se pega, eso en la congregación, eso es Dios lo bendiga, mi hermano. Tremendo siervo del Eterno, oiga, tremendo hombre de Dios. Uy, no. Qué humildad. Sí, señora, todo, no cuestiona nada, no pelea con nadie. Ah, pero llega ya y rompe hasta la vajilla completa. Bota, es impulsivo, le pega a las paredes, le pega a todo, bota. Violento. Entonces, ahí es donde dice, y ahora en el trabajo, no falta, ¿no? El trabajo se agarra con todo el mundo. Y el Padre aquí nos enseña que no debemos ser violentos. Que si nosotros, que con el hermano, digan lo que digan, no se dejen provocar, no caigan en el juego. ¿Quién pierde, él o usted? Para pelear se necesitan ¿qué? Dos. Pero si usted escucha la voz del Padre, imagínese allá un hombre agarrado ya jalándole el pelo a la esposa, viceversa. Y aquí en la congregación sirviendo, aleluya, Padre Santo, oh Dios de Israel. ¿Tiene algo que ver con tanto? Nada. Seguimos. No codicioso de ganancias deshonestas. Claramente hace referencia a no prestarse para negocios turbios o deshonestos. ¿No? Algo fácil, ¿no? Algo fácil. No falta negocios turbios que, aunque sabe que vienen cosas ilícitas, cosas que vienen, y un hombre allá del Eterno allá lucrándose, y sabiendo que no se deben hacer, sabiendo que esa persona que tiene que hacer no es correcta, sabiendo de dónde viene eso, el Padre nos enseña que no debemos hacer eso. Ay, es que va a ser palabra ya, un solo negocio y ya nos lucramos y vivimos sabroso. No, sino que sabiendo de dónde viene todo eso, no debemos hacer. ¿El Padre va a sostener nuestra casa? Claro que sí, pero siendo personas de testimonio, ganándonos el trabajo honestamente. No hay mucho que explicar ahí. Amable, el tipo de hombre que toma a Yeshua como su gran ejemplo. ¿Qué va a hacer si el Espíritu de Yahweh está en nuestra vida? Si el Espíritu del Eterno está en nuestro corazón, la forma de hablar y la forma de actuar va a ser amable. Pero si el Espíritu no está en nuestra vida, ¿cómo va a ser? Que siempre va a estar a la defensiva, que va a hablar tosco, que va a hablar hiriente, que va a herir a la otra persona. Pero si sabe que el amor de Yeshua, si el amor, la templanza, la paciencia, la mansedumbre, si están los frutos del Espíritu ya en nuestra vida, ¿tú cómo vas a ver? Vas a transmitir ¿qué? Amabilidad. Vas a traer a un descanso a otros. Te puede pasar de que no te quieren dejar ni ir. No, pero venga, sigamos hablando, eso está bueno, chévere, oiga, me gusta cómo me habla, me gusta. Pero muchas veces no eres tú, sino eres el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh, que lo usa uno. Así mismo te puede pasar a ti. Que esa forma de hablar te trae descanso a tu vida y a tu corazón. Palabras que te traen descanso. Y se oiga tan chévere como habla, ¿no? Tan chévere como se dirige a las personas. Es que es tan amable, es tan diferente. Pero si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, pues entonces vas a rechinar como un instrumento de viento que rechina. O como algo cuando no está afinado, vas a sonar desafinado, como que, ay, ya cállese, que ya no lo quiero escuchar más. Sino si el Espíritu Santo está apacible, el tipo de personas que no siempre están peleando por una y otra cosa, ¿no? Que a todo le buscan problema, que porque dejó aquí la copa a este lado y llegó la esposa, no, es que a mí me gusta acá. Por eso hubo un problema. Que no, que a ella le gusta aquí y aquí, la tengo medida, calculada fijamente en el eje interior de la mesa, donde yo me gusta verla ahí. Y llegó esa persona y la corrió 30 centímetros grados al oeste. Apacible. Hubo una guerra mundial. Entonces,
El siervo es apacible. El siervo debe ser tranquilo. Entonces, el Padre nos lleva a una y otra cosa a seguir muriendo hasta lo más mínimo. Porque imaginen qué puede pasar. Que movieron aquí la copa y su merced está bravo, de mal genio. Y llegó la persona que su merced le está evangelizando y usted está piedro porque le movieron la copa. Hay uno que puede decir. Y su merced, ¿por qué está? No, pero porque le moví la copa. Entonces, hay cosas que el Padre nos lleva a morir hasta lo más significante. No avaro. Este pensamiento abarca más que la mera ambición por el dinero. El hombre avaro nunca está satisfecho ¿con qué? Con nada. Sí, otro punto del avaro, que siempre se está comparando con el otro. Siempre busca de algo más, algo diferente, quiere comprarse, quiere tener, este hombre está constantemente insatisfecho, nada lo hace feliz. Un ejemplo, se compró un celular de última gama y a los 2 meses salió el otro. Uy, no, es que este ya no. No, este no, tengo que comprarme el otro. Un ejemplo, la tecnología. En un carro, está nuevo, lo compró, salió de su escenario y salió el otro. No, voy a vender este para comprarme el otro. Nada lo tiene feliz, nada lo tiene contento, está buscando algo diferente, llamar la atención, ¿sí? Es avaro en su pensamiento. Ahora, en la ambición, en el dinero. No, mejor dicho, yo no puedo estar pelado, necesito tener dinero en mis bolsillos, de hecho, no me siento bien, ¿cierto? Si yo soy avaro, nada lo sacia, es peligroso como siervo. ¿Será que un hombre puede ser así confiable para el Padre? Un hombre que sea avaro, un hombre que no sea amable, un hombre que sea codicioso, un hombre que no sea apacible, un hombre que no sea al lado del vino. Imagínense nosotros evangelizando y nos vean allá en una cantina. Evangelizando a los borrachos. Dice, no, si usted viera, ya nos estaba ganando, ya casito, íbamos a brindar por la salvación. ¿Usted cree que? ¿Sí? Entonces, ¿usted cree que es una persona confiable? Y aquí llegamos a lo más bonito, que es que gobierne bien su casa. A veces nosotros afuera podemos ser, oiga, tan bonito José, ¿no? Oiga, qué muchacho tan juicioso, ¿vale? No, y es bien querido. Pero y de puertas para adentro, ¿cómo era? Porque muchas veces miremos lo que estamos acá, pero no sabemos de puertas hacia adentro qué está pasando. El buen líder, el buen siervo, el buen hijo, tiene la capacidad de dirigir primero su propia casa. Y aquí hacemos una recopilación de todo lo que hemos hablado. Si yo tengo cada una de estas características en mi vida, yo puedo dirigir bien mi casa. Si usted su merced pone por obra cada una de estas características, téngalo por seguro que el Padre le va a ayudar a llevar bien su casa. Y Pablo reconocía en este tiempo que en nuestro hogar es donde en nuestro hogar está la presencia primero del Eterno. O su merced le pasa que sale de su trabajo y le da 3 vueltas a la manzana para que se duerma su esposa y su merced llegue. No, ya está durmiendo como para que no me cantaleta. Para que no me regañe. Usted es uno de los hombres que no se pone a hablar allá en el trabajo como para hacer tiempo, para que ya esté cansada. O viceversa, ¿no? No le hablemos solamente de la esposa. Sale la esposa y dice, no, voy allí a mirar, voy a ir a vitrinear, voy a caminar por el pueblo, como para que, cuando usted esté dormido. Pero si nosotros ponemos en práctica de lo que el Padre nos ha colocado en nuestro corazón, lo que el Padre nos ha hablado en nuestra vida, decir, me falta esto, me
falta esto, voy a colocar en práctica eso. Para tener la capacidad de dirigir bien mi casa. Para tener la capacidad de primero dar fruto en mi casa y asimismo tener la autoridad de formar a otros. Y habla, en alguna de las palabras, habla de neófito. ¿Sí? ¿Qué es una persona neófito? Y dice, a los que reciben convertidos, recién convertidos, no se le debe dar una posición de liderazgo demasiado pronto. O sea, apenas esas personas que han llegado son neófitos. ¿Por qué? Porque están aprendiendo del camino de cómo hacer las cosas. El buen líder debe tener mucho más que una etapa de ser neófito en el mundo y del desarrollo espiritual. Ya vamos a mirar qué significa neófito, porque suena que, uy, yo soy neófito, ¿qué es eso? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo los fundamentos y el Padre ha formado mi vida con el tiempo, porque como lo hablábamos ahorita en 1 de Timoteo 3:10, que lo vamos a ver, que nos ha puesto a prueba, o sea, que nos ha pasado por formaciones, que el Padre nos ha pasado por pruebas, y dice, ya está listo, ya es una persona confiable, con el tiempo. Pero si nosotros ponemos, no, ya este hombre sabe tocar guitarra, el hombre sabe tocar, no tenemos guitarrista, no, venga, lo necesitamos para que nos ayude en la adoración. Pero si no ha sido una forma, no ha sido una persona formada, si no ha sido una persona, ¿qué pasa? Que va a ser débil y va a caer en alguna de las situaciones que ya hemos leído. En alguna. Es una persona neófita. Neófita literalmente significa recién plantado. Eso significa neófito. Cuando alguien vino a Yeshua, no es bueno ponerlos en una posición de liderazgos. ¿Por qué? Porque hasta ahorita están conociendo. Hasta que se les haya permitido crecer lo suficiente como para echar fuertes raíces profundas. Los neófitos o recién plantados no solo son atrevidos e impulsosos, sino que son también hinchados por una tanta confianza de sí mismos. Quiere decir que porque su merced es talentoso en alguna cosa, póngame a mí que yo ya estoy listo. Puedes tener el talento, pero no puedes tener la confianza de Yahweh. ¿Por qué? Porque la formación viene con el tiempo. Si lo miramos un ejemplo como nos enseña aquí, recién plantado, la semilla tiene que morir para poder germinar, ¿cierto? Y en el momento que ella muere, comienza a echar raíces y comienza a crecer el tallo. ¿Y eso es de la noche a la mañana? No, eso es con el tiempo. ¿Sabe cuánto tiene esta matica? Tiene más de 5 años. Y fue desde el momento, desde que murió era una mata de aguacate, desde que comenzó a hacer la germinación. Imagínate, y es lo que ha crecido. Así somos muchos nosotros, necesitamos morir, tener buenas raíces, que nada te mueva, y así mismo tú vas a crecer. Pero también el tiempo, ¿quién se lo da? El tiempo se lo da a cada uno de nosotros. Entonces, los neófitos vemos que a veces son impulsosos y son atrevidos, son imprudentes. ¿Por qué? Porque se necesita una formación, se necesita morir. Demasiado pronto educación, porque puede que caer en pecado. Puede que somos débiles, pero con el tiempo el Padre lo puede fortalecer. Pero el tiempo siempre, ¿qué? El tiempo lo fortalece a uno. Algo que siempre tenemos que cuidar es el orgullo, porque cuando llega el orgullo a nuestra vida, podemos nosotros caer en los lazos de Hasatán, del diablo. Ahora, preguntémonos por un momento en nuestro corazón, ¿cuánto tiempo llevamos conociendo del Eterno? ¿Cuánto tiempo llevamos conociendo de su palabra? Podemos llevar 5 años, podemos llevar 3 años, podemos llevar 20 años y podemos ser todavía neófitos. Eso es más frustrante. Llevar tanto tiempo en una congregación recibiendo palabra y buena palabra
y todavía no teniendo cambios. Eso sería frustrante. Bueno, un nuevo está comenzando, está entendiendo palabras, está comenzando. Pero ya una persona que lleva 5, 3, 10 años y neófito, que se quedó como un Peter Pan. ¿Sabe cuál es el Peter Pan? Tiene 40 años, tiene 30 años y piensa como un niño de 15 años. Eso es un Peter Pan. Que tú lo ves 35, 40, 50 años, todavía el bombril. Es neófito. Es una analogía de que es neófito. Buen testimonio, seguimos. Ya vamos a seguir. Buen testimonio. Esta característica debe tener ser evidente para todos, incluso para los que no son creyentes, que puedan ver que hay un Dios vivo y un Dios real. El ser siervo potencial debe ser un buen creyente fuera de las paredes, o sea, fuera de la comunidad, al sistema. ¿Por qué muchos el corazón se ha endurecido? Por el testimonio. Uy, no, yo por allá no voy a esa iglesia. No, yo por allá no. No me invite, gracias, no estoy bien. Por causa del testimonio, el corazón se ha endurecido en muchos lugares. Pero creemos que esta casa, la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, todas las sedes, seremos llenos del Espíritu Santo y que seremos un buen testimonio dentro y fuera. Testimonio, importantísimo. Sigamos leyendo, vamos otra vez a Timoteo, del 8 al 13. Y dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la emuná de la fe como limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercerán el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean esposos o maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la humildad que en Yeshua HaMashiach. Los requisitos son prácticamente los mismos de un obispo. O sea, si nos ponemos a mirar es lo mismo. O sea, tanto en la responsabilidad como cabeza en una congregación, tanto a la persona de servicio, ujier, alabanza, ministerios, en todo es igual. No es que porque tienen un grado más alto, no, mayor responsabilidad, pero también al que es de servicio. Es un error ver a un oficio como más prestigioso que otro, no, sino que aunque los obispos tienen mayor responsabilidad ante el Eterno, cada uno consiste más en un llamado que en una posición, lo que aprendíamos al principio. Entonces voy a hablar acá, habla de honestos, mostrando respeto apropiado para Yahweh y para los hombres. Si tú no eres sincero con los que ves, te va a costar ser sincero con el que no ves, ¿sí? Sin doblez, un hombre que dice la verdad desde la primera vez, sin ninguna intención de engañar. ¿Usted puede engañar a los hombres? Sí. ¿No puede engañar a Dios? Que guarden el mismo ministerio de la fe, o sea, aquellos que adquieren la doctrina correcta, una sana doctrina, que sea para todos igual. Sean sometidos a prueba primero, y es lo que hablábamos aquí, nos vamos a detener un momento. Un hombre demuestra ser apto para el cargo en la comunidad por su conducta, todo lo que hemos hablado. Tanto los diáconos, tanto como el obispo, esto es ante todos, ante toda la congregación, desde el más anciano hasta el más pequeño y el más niño que esté llegando nuevo. O sea, es para todos, la ley es para todos. Aquí no hay
que uno sí, que otro no. No, la ley es para todos, todos tenemos que ser testimonio. Y de la conducta de los diáconos. Las mujeres asimismo, posiblemente Pablo se refería, ¿sí?, a que como nos enseñaba, porque como era tanto la carga espiritual en Éfeso, en ese tiempo, le daba tan duro a las mujeres. Sabemos que en ese tiempo se movía algo muy fuerte porque ellas no se sujetaban. ¿Qué pasaba con las mujeres de Éfeso? No se sujetaban, hablaban por sí mismas, no recibían el orden de la cabeza, y el Padre es un Dios de orden, estipuló la cabeza, y asimismo ellas tienen que ser sujetas a su esposo si el esposo se sujeta a Yeshua, ¿no? Con eso. Decía que no calumniadoras, literalmente no demonios. Esto se podía decir que traducido, que eran difamadoras, traicioneras, chismosas, que todo estaba en el punto de siempre llevar la división. Pablo le da muy duro a las mujeres, ¿sí? Y vemos que nos ponemos a mirar a nivel mundial, es un poder demoníaco que hay a nivel mundial, que son chismosas, murmuradoras, son más sensibles a eso. Entonces, por eso Pablo, porque digamos muy poco un hombre ser chismoso o que habla en un grupo, entonces es muy, sí los hay, de que los hay, ¿sí? Pero digamos la mujer en ese punto, él le daba muy duro eso, que no fueran calumniadores, sino que fueran honestas y que fueran de buen testimonio. Seguimos, vamos a seguir para ahí, terminando, del 14 al 16. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepan que debo comportarse las personas en la familia del Eterno. Esta es la comunidad de un Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sin duda alguno, el gran ministerio de nuestra emuná de la fe es el siguiente: Mashiach fue revelado en un cuerpo humano dignificado por el Espíritu, y fue visto por ángeles, anunciado a las naciones, y fue creído en todo el mundo y llevado al cielo de gloria. Pablo deseaba decir estas cosas a Timoteo personalmente, pero vemos que no pudo llegar porque a él lo capturaron en Roma. Se aseguró de decir en esta carta, el propósito de Pablo era escribir, era decirle lo que tenía que hacer como líder, él como líder, e informar la práctica de lo que él tenía que decirle a la iglesia de Éfeso. La comunidad debe ser un lugar donde Yahweh está. La comunidad es la casa de Adonai. ¿Por qué? Porque Él es el arquitecto, Él es el constructor, Él vive ahí, Él provee para ella, Él es honrado ahí y gobierna ahí. O sea, nosotros solamente somos, ¿qué? Instrumentos, nada más. Cuando habla de columna, la columna y el baluarte es un fundamento. En la comunidad, ¿qué es la verdad? Muchas comunidades actualmente venden la palabra, incompletas, realmente no le dan duro al pecado, son permisivos, son inconstantes. Y la descripción de que Pablo le hablaba por medio de Yeshua era que después del pasaje que hablaba de darle el carácter al creyente, nos recuerda que la transformación de la vida de cada uno de nosotros es por Él y para Él. Mantener nuestra mirada en Yeshua, tal como Pablo nos enseñó en 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo de gloria de Aladón, somos transformados en la gloria y en la imagen de Él, como por medio del Espíritu del Señor. Yeshua es el cumplimiento perfecto de la descripción del carácter del siervo como creyente. Confiemos que Yeshua transformará nuestras vidas de acuerdo a sí mismo al carácter, de adentro hacia afuera. Mientras que nos pongamos nosotros y tengamos un corazón sincero y tengamos la atención de todo lo que el Padre nos está enseñando, algunas veces nosotros queremos ser religión, algunas formas vamos a querer caer en culturas, en algunas formas vamos a tener tradiciones, pero siempre
tendremos el anhelo de desaprender para volver a aprender y conocer y tener una relación con Yeshua. Realmente es el que construye una vida diferente. Entonces, el Padre en Timoteo, haciendo una reflexión en todo, el Padre nos está llevando a que nosotros seamos unos buenos hijos. ¿Anhelamos ser unos buenos hijos? Así es. Aquí nos está enseñando cuáles son las características o qué es lo que el Padre necesita para nosotros. Entonces, el Padre a cada uno nos está hablando, ¿qué nos falta? De pronto nosotros ya somos fuertes en unas, pero somos débiles en otras. ¿Qué nos conlleva esto? A examinarnos, a llevar esa vida más íntegra en nosotros. ¿Para qué? Para hacer esa buena columna. ¿Qué es lo que, si nos ponemos a mirar cómo es el simiente cuando están haciendo una construcción, tienen que hacer unas buenas zapatas, y las medidas de las zapatas, así mismo debe ser la estructura. Entre más grande sea el edificio, más grande la columna, ¿cierto? Entre más grande sea el llamado tuyo, el propósito tuyo, así mismo tú tienes que ser fuerte. Y esa zapata tiene que ser bien fuerte y edificada para ahí. Porque una buena zapata, una buena columna, ¿es fácil de romper? No, es difícil. Usted tiene que coger el cincel o coger una herramienta para poder romper eso. Que seas como esa buena columna que el Padre ha puesto en esta casa. Y que desde ahora tú te veas como esa buena columna fuerte y sueñes con el Eterno. Y como desde el primer versículo que habla, dice que tú lo anheles. Si tú no lo anhelas, el Padre no te va a obligar. El Padre no te va a colocar una carga que tú no vas a poder soportar. Pero si el corazón está en servicio para servir al Eterno, con el tiempo y del tiempo, vas a comenzar a conocer a un Dios vivo y a un Dios real. Amén. Por eso le vamos a dar gracias al Padre.